Bueno, en este video yo voy a resaltar lo más importante del libro Hipermediaciones de Carlos Scolari, solamente de las páginas que nos dejó leer el maestro. Aquí tengo mis notas, son con las que me voy a guiar para hacer estas señalaciones o para puntualizar. Bueno, comienza con el lenguaje. Dice que las conversaciones no existirían pues sin el lenguaje. El lenguaje como una constitución de la realidad, que es como nosotros vemos nuestro entorno y lo comprendemos, y cómo la historia se manifiesta. En las conversaciones existe una organización. Las organizaciones y la comunicación están totalmente ligadas, ya que en la conversación existen mecanismos y reglas. Reglas como cuáles: límites que nos sirven para saber hasta dónde vamos a llegar para abarcar este tema, o sea, no salirnos de lo que queremos hablar. El lenguaje específico, y los conceptos. O sea que en toda conversación, ya sea científica, ya sea cualquier otro tipo de conversación, existen diferentes conceptos que se repiten una y otra vez. Y las conversaciones son para hacer una teoría, para finalizar con un concepto común, pero nosotros vamos a encontrar diferentes teorías, diferentes conceptos, y aquí el autor nos dice que nosotros podemos escoger el concepto que mejor se acople a nuestra idea, a nuestros gustos. También nos dice que las teorías son una metáfora, como lo veíamos en los videos del MOOC, de la Universidad de Ámsterdam, de la aguja hipodérmica, de la bala de cañón. Todas esas son metáforas que sirven para comprender mejor las teorías, para no hacerlas tan aburridas, digamos. Y Scolari en este texto nos da la metáfora de un ecosistema, que es un intercambio e hibridaciones de teorías dentro de un entorno. Por eso tomó el ecosistema como ejemplo. En los textos científicos o en las conversaciones científicas se debe de excluir estos ciertos comentarios que son de yo creo que, porque tiene que haber una investigación previa, se tiene que saber de lo que está hablando y no solo caer en la creencia, o sea, tiene que tener un fundamento. También nos dicen que las conversaciones es una serie de malentendidos. Los científicos dicen que la ciencia de la comunicación, o las teorías que ellos tenían de la ciencia de comunicación, cambiaron mucho con la aparición de los new media, el internet, el radio, la televisión. Estas teorías siguen paradigmas, pero pues en este texto casi no son relevantes, pues. El autor dice él mismo: la finalidad es analizar la comunicación digital y no debatir las relaciones entre estudios culturales, semiótica o las ciencias de la comunicación. O sea que el enfoque de este tema es más bien hacia los nuevos medios. También nos dice que los nuevos medios crean más malentendidos. Hay una falta de institucionalización en la comunicación. Esto significa que casi nadie reconoce a la comunicación como una ciencia exacta. Siempre hay como otros subdisciplinas de la comunicación: la economía, la sociología, la sociopolítica, bueno, una infinidad de temas. El epistemólogo Follari dice que hay una literaturización de las ciencias sociales. Esto significa que cuando nosotros vemos algún texto de la comunicación, se centran más en otras cosas y no tanto en la ciencia exacta, y crean más que nada casi que una novela, una cosa que no tiene nada que ver. La comunicación se mantiene a flote. Bueno, esto a mí se me hizo muy interesante del autor, porque es como el resumen de todo lo que ha sufrido la comunicación, que no se le reconoce mucho de ciencia, que casi nadie la entiende, pues, más que quienes la estudian.
Carlos Scolari dice, la comunicación se mantiene a flote como intersección efervescente de enfoques, a menudo a merced de las olas. Ahí viene una metáfora. Y en medio de las olas cayó el rayo digital para enardecer aún más las aguas. O sea, nos dice que la comunicación, o la ciencia de la comunicación en sí, si ya estaba mal, o sea, si no nadie la reconocía, si no se estudiaba como se debía de estudiar, todavía vienen los nuevos medios, el internet, la televisión, el radio, que vienen a dar más actores a estas teorías y se desenlazan, o sea, se van hacia otro lado, se desenfocan de lo que realmente deberían de hablar. Por aquí dice, la ciencia de la comunicación se fragmenta y se divide, como la economía, la sociología, bueno, todas estas cosas. Y por ejemplo, un científico no puede estar siempre investigando todo, o sea, todo de todos los campos que tiene las ciencias sociales, y surge esta necesidad de especializarse. Entonces se pierde todo lo que es como la madre de esta subdisciplina, y esto es en sí lo que nos dice el libro. Nos dice que, bueno, el texto, el pequeño texto que leímos, nos dice del lenguaje, de la comunicación, de las conversaciones científicas, de las teorías y de los nuevos medios. Nos da solamente una pequeña introducción.